Hola, ¿cómo están? Bueno, es tarde, son las 12:30. Para mí es tarde porque estoy muy cansada. Pero bueno, hace un rato, es un video bien random, la verdad. Hace un rato vi un comentario de alguien, no, perdón, una publicación de alguien que había puesto en un grupo como que, cómo conocieron a Avenged Sevenfold. Avenged, no Avenged. No, no sé si nunca les había contado, pero Avenged Sevenfold es mi banda favorita. O sea, es una de mis bandas favoritas en general, sí, de todos los tiempos. Y recién la conocí hace 2 años. Bueno, 3 o 2 años. No, 2. Bueno, la cosa es que había un post de alguien que publicaba como que cómo conocieron a Avenged Sevenfold, te cuenta la historia. Y, y bueno, sí que les voy a contar la historia porque estoy aburrida. Bueno, resulta que yo antes no escuchaba nada de música fuerte, no sé, o sea, como que solamente escuchaba. Ya bueno, o sea, lo más fuerte que escuchaba de música era punk. O sea, Battle Legion, Offspring. Me encariñé más cuando fui al concierto de Battle Legion en Lima, Perú. Fue muy emocionante. Bueno, el punto es que solamente escuchaba punk y como que metal, nada de eso todavía estaba muy así, ¿no? Igual hay gente que dice que Avenged no es. No puedo decir la Avenged, le voy a decir Avenged como yo digo en la vida real. La gente que decía que Avenged no es metal, otros dicen que sí. Pero bueno, la cosa es que yo nunca había escuchado ese tipo de música. Ok, entonces ya bueno, la cosa es que un poquito antes de la pandemia, mi enamorado de la nada me dijo, ay, escucha esas canciones así, porque él siempre me muestra canciones. Gracias. Eh, y bueno, aparte de todas las punk, me mostró Afterlife y Dear God, me acuerdo. Entonces yo como que al comienzo no le presté mucha atención, porque fue un día así que estábamos tomando y luego no las volví a escuchar. Pero luego un día como que, no me acuerdo cómo, puse Afterlife, o sea, la volví a escuchar con él y como que esta vez le presté más atención, entonces la volví a escuchar. Pero como en esa época ya les dije, yo solamente escuchaba música como que soft, estaba verano, pero no tenía en mi lista ninguna canción así como que más heavy. Entonces, nada, comencé a escuchar Afterlife porque me gusta el coro nada más. Entonces, nada, como que yo me ponía así mis audífonos, escuchaba, a veces adelantaba el coro, ¿eh? este, porque me gustaba, me pegué así con el coro de Afterlife. Entonces, de ahí, eh, como tanto escuchaba eso, un día dije, oye, ya no la voy a adelantar, pues ya como que a veces la escuchaba normal. Y hasta que me empezó a gustar también los versos y todo, ¿no? Y el solo, obviamente. Todo, todo me gustó. Y bueno, ahí como que vino la cuarentena, o sea, vino la pandemia, la primera cuarentena acá. En la primera cuarentena, un día estaba así, toda sad, escuchando, estaba en mi cuarto así. Y dije, voy a escuchar Afterlife. Entonces como que vi el video y yo siempre veo los comentarios de todos los videos, así me puedo quedar 50 horas. Entonces empezaba a ver los comentarios de Afterlife y veía que un montón de gente publicaba I miss the rap, I miss the rap, me extraño de rap era el mejor. Y yo como que decía, ¿por qué no le pueden tener tanto cariño a alguien? O sea, o sea, no como que cómo le pueden tener, pero decía como que, ¿por qué le tienen tanto cariño a alguien de una banda? No es como que nunca había visto así un cariño tan grande por alguien, por un miembro de una banda, ¿no? Y bueno, sobre todo porque a veces la gente como que más se fija en los cantantes así, pero como de rap era el baterista, me llamó más la atención porque, o sea, no sé, era curioso. Entonces empecé a buscar más la historia y me metí a investigar. Yo cuando investigo algo soy así bien stalker, de verdad. Entonces, nada, empecé así a investigar de rap, como que vi la historia y me pareció bonita y sad. Pero bonita, o sea, como que me encariñé más y como que les agarré cariño, o sea, le agarré cariño a la rap. Empecé a ver así, me acuerdo que vi So Far Away el video y como que... Y ahí es cuando como que hubo conexión, así cuando empecé a investigar. Y Y nada, al final como que me interesa más por la banda, por las letras, por los integrantes, por todo, sí, por todo. Y sobre todo me di cuenta que tiene unas letras, ¿sabes? Unas letras impresionantes, de verdad. O sea, hay letras que de verdad yo puedo escuchar 50.000 millones de veces y todas las veces lloro, y todas las veces como que es, es, es hermoso, ¿verdad? Si no me he escuchado, por favor, vayan a escuchar, ok. Muchas gracias. Eh,
Y bueno, nada, así empecé a escuchar muchas más canciones y todo, y simplemente sí, me gustó y se volvió mi banda favorita. Esa es la historia. Luego, bueno, ¿qué más les puedo comentar? Ah, bueno, mis canciones favoritas, o sea, iba a decir mi canción, pero no puedo escoger solo una, es imposible para mí. Una de las que más para mí resalta de Avenged es Second Heartbeat, porque es como, es increíble, o sea, me encanta que sea como que la canción es tan así, tan fuerte, pero la letra es tan nostálgica, es como, no sé, antes a mí me gustaba siempre Second Heartbeat, pero como que era, o sea, me gustaba, pero no como que me encantaba así de, vamos Second Heartbeat, pero cuando leí la letra fue como, oh. Yo siempre cuando leo letras conecto bastante con las canciones, entonces ahí es como que entiendes todo el feeling, ¿no? Y algo que tiene Avenged bastante es que, o sea, a veces la música que es tan intensa y tan apoteósica, con unas letras así llenas de sentimientos, es como, ya, o sea, tu cerebro explota, o sea, al menos en mí, el corazón, literalmente es como, es demasiado, o sea, es demasiado intenso, entonces como que, no sé, es chévere, a mí me gusta lo intenso. Y, nada, bueno, de ahí, bueno, o sea, si me preguntan cuál es mi disco favorito, no sabría decir, porque, o sea, todos me gustan, la verdad. Pero creo que el que más me gusta es el Waking the Fallen. Obviamente Unholy Confessions también es una de mis canciones favoritas. Me encanta. De ahí, bueno, también me acuerdo cuando vi el video de A Little Piece of Heaven. Me quedé así. Me quedé así, me acuerdo que me quedé como que hipnotizada con el video, porque o sea, era tan como que salvaje así, pero al mismo tiempo como sin dibujitos, todo simpático. Como que dije, es chévere. Y así también me pegué con la canción, me acuerdo. De ahí, bueno, no sé por qué hay un disco que todos critican. Bueno, si están llegando hasta este punto del video será porque tienen que amar a Benji. O sea, me imagino que a alguien no le gustó no haber llegado hasta este punto, ¿no? Pero bueno, me iba a seguir hablando. Ya. Eh, no sé por qué un disco que todos critican es The Stage. Y a mí como que... Bueno, todas las canciones de The Stage, la verdad es que no las escuchaba con mucha atención, tengo que confesar. Pero, pero la canción de Stage es impresionante. O sea, yo de verdad no tengo palabras para escribir. Eh, el video, la letra, la música, todo, todo. Y la canción Exist, yo sé que dura 15 minutos, pero de verdad es que es todo. O sea, es, no sé, yo siempre lloro con esa canción. Esas son las canciones que dije que siempre me hacían llorar. Porque es como, o sea, toda la música que viene antes es tan intensa y luego, o sea, cuando cantan es como que va subiendo la emoción, pero ya cuando habla Neil deGrasse ya es una cosa impresionante, o sea, por todas las cosas que dice, es como, yo me quedo así, como que me siento tan pequeña cuando escucho eso, de verdad, y más la música, es como, ya, de verdad, es increíble. Ya bueno, de ahí, ¿qué más? Eh, bueno, yo sé que estoy hablando en desorden sobre los discos, perdón, no lo pensé, este video fue así como que de la nada. Eh, bueno, también a veces voy a prender la luz. Ya está, un poco más de iluminación, no, pero se ve mal así, creo. Voy a apagar. Ya. Un disco también es increíble, es Sounding of the Seven Trumpets, o sea, el primer disco, pues. Eh, bueno, hay muchas buenas canciones, obviamente, ¿no? Pero la verdad, la que más me gusta, yo creo que es la más conocida de ese disco, pero la que más me gusta de ahí es The Art of Subconscious Illusion. Porque no sé, tienen una energía así. A mí algo que me pasa es que siempre que estoy así como que bajoneada o estresada o triste o lo que sea, y escucho a Benjat es como que siento que me dicen, oh, ya pues, levántate. Siempre funciona, te lo recomiendo. Eh, de ahí, ¿qué más? Bueno, City of Evil. De ahí, pucha, es difícil escogerme porque la canción que más me gusta de ahí es Trash and Scattered. Pero el solo que más me gusta de ahí, para mí es el mejor solo de todas las canciones que he escuchado en mi vida, es el solo de Bad Country. Que en verdad, no sé, tiene un sentimiento así como que, no sé, es increíble su melodía, no sé, me gusta mucho. Es que me gusta mucho en general como
cómo interpreta Sinister con la guitarra, las melodías y todo, porque o sea, es como que, no sé, le mete un sentimiento que de verdad yo no he visto en ningún otro sitio. Y bueno, no sé si me estoy olvidando. Bueno, el Hail to the King, no sé, no me llama tanto la atención, pero una canción que me encanta de ahí es Crimson Day. Y Acid Rain también, pero más Crimson Day. Eh, bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, pero bueno, como ya les dije que este video es completamente improvisado. Así es. Y bueno, ya, si no han escuchado Benjit nunca, por favor vayan a escuchar, de verdad. O sea, les recomiendo que si no les gusta la música fuerte o el metal, así como que escuchen al menos Warmness on the Soul, que también es hermoso, Warmness on the Soul, So Far Away. Eh, no sé, escuchen las más lindas, pues, Afterlife, Crimson Day también. Escuchen, de verdad, que luego se van a encariñar, de verdad, se los garantizo. Ya me iba a dormir, pero me acordé de una cosa más, que una de las cosas que también me encantó de la banda es que todos los integrantes son buenísimas gente, son buenísimas personas, literal. Tú los ves así como cantando todos achorados, así, como que gritando, así, siendo todos así malos y de la nada hablan y es como que, ay no, son tan buenos que de verdad o sea, no te pueden no gustar, no te pueden no caer bien, de verdad. Y bueno, nada, eso es todo. Y le hablé 10 minutos seguidos sobre Benji. Dios mío, ¿qué me pasa? Ya, este. Chao. Nos vemos.